tal? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el libro hablado acerca de la psicología, ¿para qué sirve? Y de esta manera vamos a comenzar con una temática muy importante para mí a través de la carrera de psicología, pero también a través de la vida. Por ahí tuvimos un libro denominado Esa cosa llamada ciencia en la materia de epistemología, la cual nos hablaba de la historia de la ciencia y de cómo la ciencia ha tenido que abrirse camino a través de la historia para poder validarse. Pero también en esta búsqueda hemos encontrado las múltiples trampas que se han realizado en nombre de la ciencia. No porque la ciencia sea tramposa como tal, sino porque hay gente que se encarga de la ciencia. Y como todo lo que es humano, se puede tergiversar por la gente, no por sí misma. La ciencia como tal, el método científico puede ser excelente. No digo que perfecto porque todo tiene un grado o algún porcentaje de dificultad o de posible error. Sin embargo, se ha buscado que la ciencia tenga su metodología que sea comprobable y cuantificable, y esto ayuda mucho para que se busque que sea verdadero lo que se está buscando, lo que se está investigando. La ciencia, cabe aclarar, es, eh, es encontrar respuestas a las preguntas filosóficas, a las preguntas y hoy en día a las necesidades humanas y necesidades de las organizaciones, instituciones y demás. Todo aquello que tenga una pregunta, la ciencia lo va a investigar y seguramente va a obtener respuestas, aunque estas respuestas puedan ser negativas, es decir, o puedan ser improcedentes, porque también la ciencia ha encontrado que ciertas cosas, de acuerdo a su método, no existen o no proceden o no son viables, es decir, la ciencia no necesariamente todo el tiempo está buscando que algo sea metido a la fuerza o que algo sea posible. La realidad es que muchas veces también se han encontrado descubrimientos científicos aleatorios a partir de una búsqueda científica de otra cosa. Nada menos se habla de que la penicilina y demás fue encontrada aleatoriamente y ayudó a curar a mucha gente. De esta manera, les repito, esa cosa llamada ciencia es un algo, un método que nos ayuda a hacer la vida más creíble. Hoy en día, en tiempos difíciles en donde se cree cualquier cosa a través de los medios informativos, el hecho de que la ciencia metiera sus manos en qué, qué producto es viable y qué no sería muy importante. Es decir, verdadero, noticias fake y demás, será importante saber cuáles son verdaderas y cuáles no. Sin embargo, la ciencia no ha hecho la función de policía a través de los años, no necesariamente. De hecho, yo diría que eh, la ciencia tiene una estructura meramente investigativa, es un, es un grupo elitista en el cual solamente a través de ingreso económico, de dinero, literalmente, se pueden realizar las investigaciones. Cuando no hay dinero, ha habido casos muy específicos de científicos que siguen en búsqueda de la verdad a través de sus experimentos independientes, y esto a veces lo dan a conocer y la ciencia lo retoma para hacer válidas ciertas investigaciones. De esta manera nos hemos encontrado, topado con grandes, perdón, con grandes descubrimientos, los cuales han, han atravesado, han trascendido a través de la historia y, y los surgieron tal vez en la casa de una de las personas, en la casa del científico. Mucho de ello tiene que ver, por ejemplo, con la búsqueda en psicología de Carl Jung,
de su psicoanálisis, que fue muy similar al de Freud. Sin embargo, fueron descubiertos casi al mismo tiempo y fueron realizados en diferentes lugares. En el caso de Carl Jung se habla de un castillo, el castillo de Jung, en donde se fue aislado de todo el mundo a hacer sus investigaciones, y sin embargo, eh, con pocos, me atrevería a decir, con pocos años de diferencia o meses, se dan a conocer estos postulados psicoanalíticos en aquel entonces, con una situación de que no podían ser copiados porque estas dos personas no estaban cercanas o no se conocían como tal, y entonces pues estaban realizando los mismos procedimientos, los mismos cálculos del inconsciente, nada más que cada uno tiene su manera de ver el inconsciente de diferente manera. Y más allá de la explicación de lo que es la ciencia, les puedo decir o les quiero hablar en este libro hablado de psicología, ¿para qué sirve? Acerca de mi experiencia con respecto a la ciencia, con mi experiencia en la carrera, porque a final de cuentas, el ingresar a psicología, como ya lo mencionaba en algún tomo anterior, fue la idea, la creencia inicial de que la psicología era leer el cerebro, que era anticiparse a las conductas de las personas, o que tenía una magia la psicología. Y después la ciencia fue erradicando estas situaciones, porque cuando te dabas cuenta que la psicología en realidad son teorías que suponen ciertos comportamientos, las teorías de la personalidad, y que luego de repente hay tantas teorías de la personalidad que las más actuales se supondría que fueran las más aceptables, y no necesariamente es así, ya que los clásicos en toda ciencia son muy importantes, y siempre se recurre a Freud y siempre se recurre a aquellos que estuvieron antes, ¿verdad? Como en su defecto a Pavlov, para hablar de ciencia. Siempre se van a tomar en cuenta porque fueron los descubridores o los iniciadores de la ciencia, de psicológica en este caso, y se tienen que tomar como referencias. Este tema de tener siempre referencias es un tema particular porque me tocó observar efectivamente a gente, a personas que no habían estudiado, y darme cuenta de cómo yoifican, ¿verdad? Esta palabra es un yoyo, su conversación, es decir, todo lo opinan ellos y todo lo creen ellos, pero no dan a conocer de dónde lo aprendieron, de dónde saben ciertas cosas. Y cuando entré a la carrera de psicología, tal vez un poco antes en la prepa, me tocó observar cómo yo ya referenciaba, por ejemplo, la mayoría de veces estaba referenciando de dónde tomé cierto conocimiento, dónde lo aprendí. Y esta era la diferencia que notaba con personas que no habían estudiado, porque ellos aseguraban ciertas cosas, pero no sabían de dónde habían tomado la referencia, o ni siquiera sabían si esto era científico. Científico se refiere a eso, a que ya haya estudios previos, que existan estos estudios, y que aparte de existir, tú los hayas leído y los pongas en uso. ¿En uso de qué? Pues al servicio de el conocimiento que estás dando. Y de esta manera me di cuenta que las personas que estudian o que utilizan el método científico, la mayoría de veces argumentan a partir de alguien que ya realizó cierto estudio. Otra de las cuestiones que me tocó vivir dentro de la carrera fue conocer efectivamente el método científico, que todo esto era a través de la estadística, cuantificar, contabilizar las conductas como tal, en este caso las respuestas en métodos tipo eh, grupo focal, por ejemplo, que a mí me tocó realizar investigaciones de esta manera, y a través de encuestas tipo Likert, realizar ciertas preguntas y después tomar si eran un sí o si eran un no. Por ahí alguna respuesta, alguna pregunta también podría ser cualitativa, para darle un poco de sentido a la investigación. Pero de esta manera también yo me llegué a preguntar, y yo creo que mucha gente se podrá cuestionar, ¿para qué sirve
¿para qué sirve la ciencia? Si nada más, de acuerdo a lo que les he platicado, termina siendo como que un estorbo en la cuestión de que tienes que saber qué autor lo dijo, en saber, o que muchas veces pudiera truncar la conversación y demás. Pues yo diría que sirve para mucho, porque al final de cuentas, cuando tú referencias, te das cuenta de que estás usando la ciencia para poder dar información y no simplemente lo dices desde tu ronco pecho, como dicen por ahí, y no solamente hablas desde tu postura, que puede ser válida o no, de acuerdo a- al conocimiento que tengas. En una carrera que realicé, recuerdo mucho un compañero diciendo que él estaba argumentando lo que decía porque él tenía experiencia. Y recuerdo al maestro diciéndole, bueno, sí, tienes razón, si tú tienes experiencia, tú eres la fuente primaria y entonces tienes que referenciar que tú eres la fuente primaria. Aunque esto muchos maestros dirían que no es válido, se podría permitir en el aspecto de que estás tomándote como el de la experiencia, ¿sí? Y de esta manera, el hecho de que tú tengas muchos años, por ejemplo, en una ocupación, en una profesión, ya te da cierto carácter de cientificidad en cuanto a la experiencia que tú puedas tener en ese oficio. Esa validez efectivamente se puede tomar en cuenta, ¿sí? Tan es así que jurídicamente se le da validez a las personas que tienen un oficio. ¿Sí? Al psicólogo nada menos se le da validez su punto de vista sin ser perito, porque puede ser que contrates a un perito o a un psicólogo por experiencia. Y los dos testimonios son tan válidos para la ley porque vienen de un profesional. Entonces de esta manera te darás cuenta cómo así se empiezan a validar los discursos, los comentarios eh, de gente experimentada, ¿no? En el pasado, desde luego, eran válidas las opiniones de los adultos, de los viejos, porque a final de cuentas ellos tenían mayor experiencia y las comunidades siempre recurrían al sabio, al viejo sabio, para que les diera su opinión y esta era muy tomada en cuenta. De esta manera no era totalitaria porque había un consenso, había un comité el cual evaluaba, pero la verdad es que cargaba mucho peso la opinión del sabio. Era como una opinión moral, más allá de ser totalitaria, ¿no? Pero de esta manera nos damos cuenta cómo la ciencia como tal nos viene a dar una noción de vida, de qué es lo que tenemos que hacer y qué no. Yo diría que está muy cercana también a la ética, porque a final de cuentas regula y norma ciertas actividades o conductas de las personas, por dónde tienen que ir y qué es lo que se debe de hacer. Toda ciencia tiene su propia ética, desde luego, y se darán cuenta efectivamente que si ustedes estudian algo, no es como que lo puedan hacer a su manera y ya están, ustedes pueden realizarlo a como les dé el mundo o su mente, no, a como Dios les dio a entender, dicen por ahí. No, se trata de seguir ciertos procedimientos, se trata de seguir ciertas argumentaciones científicas precisamente que esa carrera o esa profesión les da, les da por regulación. Y de esta manera quien se lo salta, efectivamente la sociedad lo observa, lo denuncia y puede haber efectivamente profesionales que terminen retirándoles, por ejemplo, sus títulos con esta situación de hacer un mal ejercicio de su profesión. Desde luego esto llega a pasar porque la gente no puede hacer lo que quiera con las profesiones. Las profesiones se otorgan por algo, la sociedad otorga un conocimiento a ciertas personas para que le sirvan a la sociedad. Y cuando esto no ocurre, ocurre de diferente manera o ocurre que la gente ocupa esa profesión para sus bienes propios o para hacer mal a la sociedad, entonces esto puede llevar a un procedimiento jurídico, ¿no? A llevar a alguien a la cárcel, por decirlo de algún modo.
Y de esta manera nos damos cuenta cómo la, la ciencia está respaldada por una sociedad que puede ver bien o mal ciertas conductas, pero a final de cuentas se podría decir que también es una sociedad cientificada, no digo que científica porque no lo es del todo, pero me refiero a cientificada porque está informada, porque sabe lo que está bien y lo que está mal, y lo que está bien y lo que está mal, esa parte moral, termina también siendo parte del buen proceder de la ciencia, y no necesariamente que la ciencia tenga sus propias reglas y normas. De esta manera nos damos cuenta cómo la ciencia tiene que ser parte de una sociedad. Desde luego lo difícil de entender, les repito, es cómo se llegó a hacer en algún momento mal uso y se sigue haciendo mal uso de la ciencia. Eh, Hay algo que se llama obsolescencia programada, que también es científico casualmente, porque en muchos casos los científicos realizan ciertos acomodos de ciertos productos para que caduquen. En el caso específico de un foco, por ejemplo, se tienen por ahí estudios acerca de cómo en el pasado, en un documental que yo revisé, se tenían un foco de 99 años. Claro que esto era en las potencias de aquel entonces socialistas. Los rusos, los alemanes tenían este foco que había durado 99 años, y esto era algo inexplicable para la sociedad actual, la tecnología que tiene que caducar los focos por lo menos a cada 6 meses, a cada 3 meses a veces, para que tú vayas y compres otro foco, porque no puede ser posible que tengas un foco tan duradero. Y la ciencia ayuda a esto, a que las cosas tengan obsolescencia o que caduquen, por decirlo de otra manera. Y esto se podría poner en cuestión si es ético o no es ético, y sin embargo, para las empresas es válido porque ellos dependen del ingreso de las personas y necesitan que las cosas caduquen. Les repito, es una cosa impensable, incoherente, pero en el caso, por ejemplo, de la psicología es lo que hablábamos en el postulado anterior, donde hay colegas que al ver que sus pacientes ya de alguna manera ya pueden con su vida ellos solos y los retienen porque tienen gastos. Y de esta manera sería una tipo obsolescencia programada porque ellos no los dejan ir, sino que hacen que haya una cierta dependencia para que el cliente siga yendo. Y muchas veces los pacientes preguntan, oye, ya estoy bien, ya me puedo ir. Y muchas veces el psicólogo contesta, sí vas muy bien, pero necesitamos seguir teniendo algunos procedimientos porque todavía no te he dicho varias cosas, no hemos utilizado ciertas técnicas para que tú te sientas mejor y demás. Y con esto se está creando una cierta dependencia con el fin económico. Entonces, esto se dan cuenta a utilizar las cosas en nombre de la ciencia, pues es algo que está mal, ¿no? En el pasado, una de las historias que nos contaban mucho, aparte de la de Galileo, desde luego, era la de los científicos europeos contra los científicos americanos, hablando de cuál era la supremacía de la antropológica para ver cuál era el hombre más viejo del mundo, ¿verdad? Y cómo en nombre de la ciencia se ocultaron varios cráneos, sí, cráneos como tal, que daban noción del hombre más viejo del mundo que era de África, pero ellos querían tener esa supremacía y hablaban de que el hombre más europeo estaba en Europa, y hablaban de que muchas de estas señales o eh, de estos medios que te daban información para saber el saber científico se, se quitaban, se perdían, yo no sé si se incineraban o se echaban a perder para que no hubiera este dato de informativo de que el hombre africano era el más viejo del mundo, ¿no?
Y esto con el fin de que hubiera esa supremacía primero europea y después americana, ¿no? Cuando entraron los Estados Unidos al juego. Y de esta manera te das cuenta cómo en la ciencia los hombres son los que utilizan, es decir, el ser humano es el que utiliza mal la ciencia. Esto puede ocurrir en cualquier ámbito y no es meramente una cuestión de la psicología. De esta manera, en esa cosa llamada ciencia, pues no, fue donde creo que nos hicimos un poco científicos, los psicólogos. Nos tocó entender cómo se puede tergiversar la información en beneficio de uno o de otras personas. Y nada más para ir concluyendo, quiero mencionar aquello que nos mencionaron acerca de Galileo, ¿no? En donde Galileo empezó a suponer efectivamente que la Tierra era redonda y a través de sus estudios y sus observaciones, pues él decía que no era plana como en aquel entonces se pensaba, ¿no? Y entonces la sociedad de aquel entonces no comprendía a Galileo en cuanto a que ellos pensaban que era plana y que al final de donde terminaba lo plano había dragones y se comían a los barcos o les echaban fuego. Y Galileo sostuvo su palabra hasta que lo llevaron a juicio, le dijeron que se arrepintiera y al final Galileo se arrepintió de sus palabras y su frase célebre es, ok, estoy de acuerdo con ustedes, la Tierra no es plana, sin embargo se mueve. ¿Sí? Con esto dando a entender que sí era plana, que sí era redonda, ¿sí? Y que sí tenía esta cuestión giratoria. En este caso eh, lo dejaron libre, desde luego, porque se supone que él ya había aceptado que había dicho mentiras, eso era lo que le estaban dando la posibilidad para que se salvara. Y hay muchos casos específicos en el pasado de las personas que tuvieron que eh, pues proceder a decir que ellos estaban mintiendo porque no los entendía la sociedad. Y de esta manera nos damos cuenta que en muchos casos tenemos que adaptarnos y no necesariamente vamos a conocer todo lo que sabemos por miedo, en muchas ocasiones, a que eh, pues se haga un juicio acerca de nosotros, se nos prejuicia y se nos vea mal en la sociedad. Sin embargo, hay cosas que sí están en nuestras manos y hacer nuestra función bien y adecuadamente creo que es algo que nos incumbe a nosotros como profesionistas. Y de esta manera vamos llegando al final de Psicología, ¿para qué sirve? El libro hablado, este es uno de los tomos, esa cosa llamada ciencia. Y continuamos con estas temáticas. Les recuerdo, vean el libro a partir del 3 de julio en YouTube Psicomar Susano. Ahí es donde van a poder ver este libro. Nos vemos en la siguiente y que tengan un excelente día. Hasta luego.